Buenas noches. Alta temperatura, no solamente en lo que refiere al clima, sino también alta temperatura se vivió la semana pasada en la provincia de Santa Fe, con algo que, debo decirlo, me resultó inesperado. Uno ha elegido a Hermes Wiener gobernador porque tiene características distintas al resto. Es un hombre austero, es un hombre de pocas palabras, es un hombre que ha gestionado bien, que está muy lejos de los botarates tipo Fernández, a los cuales la lengua le funciona más rápido que el cerebro. A Reutemann se lo eligió gobernador en su momento, senador nacional, en las últimas elecciones, por lo mismo, porque fue un buen gestionador, porque es un hombre austero, porque se distingue de la bullanguería que existe por allí en la clase política, y los dos cayeron esta semana en la trampa. Ustedes saben que Santa Fe vive de palabras cruzadas, con algo que se sabía desde el mismo momento en que se conoció el resultado de la elección. Va a haber que negociar, va a haber que acordar entre el Frente Progresista, le hace el socialismo, y el Partido Justicialista. No queda otra, porque en diputados hay mayoría del oficialismo y porque en la Cámara de Senadores hay mayoría absoluta del Partido Justicialista. En consecuencia, si no hay acuerdos, si no aparece la figura de un operador, de dos, de tres, si no prima el sentido común, estas palabras que pasan con cierta indiferencia ante la sociedad porque tiene otras preocupaciones que van de la mano de la crisis económica, que van de la mano de los problemas que están llegando con la energía, con la inseguridad. Bueno, las palabras queman ahora, pero después pueden quemar puentes. Y es lo peor que le puede pasar a una provincia como Santa Fe, que tiene errores, que ha tenido seguramente puntos negros, pero que se ha distinguido, creo, desde el 83 hasta la fecha. Dejemos de lado el 83, a lo mejor ha habido un par de gobiernos criticables, por su austeridad, por ser distinta a las demás. Muchos intelectuales la llaman la Suiza argentina, como también se habla en Rosario de eso. Por eso espero que Reutemann y Wiener entren en razones, dialoguen, son los máximos líderes que tiene la provincia, y me parece que sin un acuerdo superestructural entre estos dos protagonistas de la vida santafesina, van a seguir los problemas, porque hay que sacar las leyes, porque no puede ser que se utilice el presupuesto del año anterior para un nuevo ejercicio. Bueno, la responsabilidad es de ellos. Claro, se viene un año electoral. Wiener quiere revalidar títulos, tiene que ganar la provincia de Santa Fe, y Reutemann, si quiere ser presidente de la Nación, si tiene intenciones de ser presidente de la Nación, debe ganar la elección a senador nacional. Entonces, tendrán que compatibilizar las necesidades electorales con sus propios estilos, los estilos que le permitieron estar donde están. Uno es gobernador, el otro es senador, por esas características. Nosotros vamos a estar hoy para hablar de todos estos temas, de qué está pasando con la legislatura, si hay posibilidades de acuerdo, si hay vías de establecer vínculos, puentes con el presidente de la bancada del Frente Progresista, Raúl Lamberto, y lo haremos tras la primera pausa comercial. Lo prometido entonces, Raúl Lamberto, bienvenido al programa. Gracias, Mauricio. Bueno, ¿qué está pasando en el Parlamento santafesino? Porque bueno, todos estamos al tanto de las declaraciones
cruzadas entre diputados y senadores, pero bueno, cuando uno escucha a Wiener decir que el peronismo impide gobernar y escucha a Reutemann decir poco menos que Wiener no está gobernando con eficiencia porque Santa Fe es una provincia que estaba administrada mucho mejor que las demás, se pregunta por qué todo este dislate, ¿no? No, yo creo que hay dificultades, eso es indudable. Pensemos que después de 24 años es la primera vez que hay dos cámaras, una conducida por el oficialismo y una por la oposición, y una tercera, porque ese es el sistema institucional que tenemos nosotros, que es la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría del Frente para la Victoria y quórum del Frente Progresista. Así que la verdad que es compleja la situación. Todos estamos aprendiendo a convivir en una realidad muy complicada, donde sin duda no había experiencia. Nosotros desde el primer momento reclamamos que se respetara la voluntad popular, que se aceptara que había ganado el Frente Progresista y que el gobernador era Wiener. Bueno, esto evidentemente no fue así en la práctica. Desde la decisión de la conformación de la comisión de acuerdo hasta los últimos días, le diría, con el tratamiento del primer pliego que viene de la administración Wiener, esto evidentemente no tuvo este tratamiento ni esta aceptación de parte del Frente para la Victoria, lo cual evidentemente hay que aceptar. Bueno, son las reglas de juego, son reglas de juego que yo no las comparto, pero son las reglas, como dice Bobbio, las que marcan las reglas para jugar, así que habrá que convivir en un virtual empate complejo que tendrá que llevar a la mesa de consenso todo, absolutamente todo, porque nosotros hoy tenemos la necesidad de ingresar los proyectos más importantes por diputado, que es donde hay mayoría, pero tenemos que hacerlo pensando en qué va a pasar en el Senado. Esto nos exige una arquitectura diferente, muy compleja, pero bueno, son las reglas de la democracia, las reglas institucionales. Nosotros tuvimos picos de muchísimo enfrentamiento político, que no es menor, en un marco de convivencia, pero enfrentamiento político. Y hoy sabemos que tenemos que bajar todos un cambio, como se dice actualmente, y saber que lo que no tiene tratamiento institucional lo padece la ciudadanía, y todos estamos viendo cómo, le hablo de todos, de oficialismo y oposición, cómo esto puede funcionar en una forma diferente. Algunas luces verdes hay. El otro día se aprobó la ley de regularización del FONAVI, es muy importante, es la primera ley que va a posibilitar solucionar el tema del FONAVI después de 40 años, es una ley muy flexible, importante. Bueno, se aprobó en diputados y se aprobó en Senado sin modificaciones. Hay legislaciones que han vuelto a diputados con muy pocas modificaciones, el diputado las ha aceptado. O sea que hay una predisposición a destrabar algunos temas. Creo que hay otros donde ha habido un posicionamiento político y eso sí dificulta. Uno de ellos fue, usted sabe que nosotros tenemos un sistema de elección de los jueces, directamente en la Constitución, que establece, el gobernador los propone con acuerdo legislativo. O sea, es una decisión unilateral del gobernador. El doctor Wiener, como parte de su compromiso de campaña, dijo, no, yo me voy a autolimitar, voy a hacer un sistema transparente, participativo, etcétera, etcétera. Se lo hizo. Después de todo un año de un primer concurso, llega el pliego a la legislatura para el acuerdo y el justicialismo decide rechazarlo. No debate en ese rechazo la cualidad o la calidad personal del propuesto, si era técnicamente correcto o no, si era moralmente adecuado que fuera juez o no, sino
cuestiona el procedimiento de selección. Evidentemente, eso es un posicionamiento político. Creo que esto generó un malestar. Me parece que gran parte de la reacción de Hermes de esa semana, cuando dice no nos dejan gobernar, está vinculado a este hecho, porque frente a una autolimitación del gobernador se debe respetar. Es un acto de buena voluntad de alguien que decide, bueno, yo podría designarlo por mi cuenta y no lo hago, pero rechazarle el pliego en base al procedimiento autolimitado por el gobernador, para nosotros fue un tema negativo, generó su disconformidad sin duda en la Casa Gris. Cuando vino sale a decir que nos dejen gobernar, de cierta forma estaba reclamando nada extraordinario, sino que por lo menos se respetara su autolimitación. Pero de todas formas, todos somos personas que venimos de la política, muchos de muchísimos años de experiencia parlamentaria, y sabemos que cuando un cuerpo legislativo no funciona, primero lo padece la ciudadanía, porque no se da respuesta, y en segundo lugar lo padecen cada uno de los legisladores, porque la gente no discrimina, no sabe, dice, son todos iguales, y a mí me parece que eso es muy negativo para cada uno de nosotros en forma individual, pero es muchísimo más negativo para la democracia, porque los cuerpos legislativos son necesarios, hacen a los frenos y contrapesos, hacen al equilibrio de los poderes, y yo creo que es necesario que lo entendamos este mensaje. Creo que lo peor que puede haber en política es la soberbia. Entiendo que la soberbia es muy negativa y a nosotros nos parece que, bueno, estamos viviendo una experiencia después de 24 años nueva para todos aquellos que, somos parte de esta democracia que hoy vive Santa Fe, ¿no? Apelo a su honestidad intelectual, es decir, yo estoy convencido, puedo equivocarme, que el Partido Socialista, el socialismo, el gobierno, comete una ingenuidad, que es la reforma tributaria. Porque eso o fue mal publicitada, no sé qué pasó, pero bueno, eran aumentos de impuestos, algunos dirán los que más tienen más pagan, pero me parece que no era el momento, y creo que eso despertó a un gigante que estaba dormido, planchado después de la derrota, que es el Partido Justicialista, que logra ahí la alianza con sectores empresarios, con sectores también del campo. ¿No fue un error plantear eso de entrada? A ver, si uno lo ve desde el punto de vista de los resultados, si un resultado no se da, podría decir, bueno, ha habido un error porque no se dio. Yo creo que la reforma tributaria fue parte del programa de gobierno del doctor Wiener. Nosotros en el programa de Frente Progresista establecemos que necesitamos modificar la composición de la tributación de Santa Fe y especialmente incorporar hacia una equidad tributaria a nuevos sectores. Pero no hubiera, imagínese este escenario de crisis que se vive ahora con la reforma tributaria que impulsaban ustedes. La gente hubiera puesto aún más el grito en el cielo. A ver, la reforma tributaria tenía un monotributo que era claramente una disminución para 50.000 pequeños propietarios y productores de Santa Fe. Eso tiene vigencia, porque hubiera compensado la eficiencia en la recaudación con una rebaja real en lo que tributaban estos 50.000 pequeños productores santafesinos. El inmobiliario, sin duda, nadie le discute, el atraso es tremendamente considerable, tal es así que hay gente que paga más de patente que de inmobiliario, gente con campo. Es decir, creo que hablamos de inmobiliario rural. Y el urbano también. Nosotros en eso nadie discute que el atraso es realmente considerable. Estamos hablando hay tributos que lo hacen más de 20 años que no se modifican. Quedaba en debate, porque ese es el que estaba en debate, el ingreso bruto. El ingreso bruto nosotros lo tenemos para los servicios y lo tenemos para el comercio y no lo tenemos para la industria y para el campo. El campo
Nosotros lo pensamos y bueno, si se modifica el inmobiliario urbano, rural, no toquemos el ingreso bruto. Quedaba solamente la industria y la construcción, que era eso el ingreso bruto. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de lo que era el ingreso bruto habría tres partes. Las industrias radicadas estrictamente en Santa Fe que comercializan en Santa Fe, las industrias que están domiciliadas en Santa Fe y comercializan en todo el país, y las industrias que comercializan en todo el país pero que no tienen domicilio en Santa Fe. Al caerse el ingreso bruto, salvo las industrias santafesinas que comercializan estrictamente en Santa Fe, que eran muy pocas porque se había establecido una base de 4 millones de pesos para tributar, el resto son empresas que en general ya tributan porque comercializan en todo el país o porque tienen el domicilio en el país y comercializan en Santa Fe. ¿Qué es lo que ha pasado con esta realidad? Que Santa Fe puede convertirse en un paraíso fiscal, porque estas empresas que tributan en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos, y no en Santa Fe, van a fijar su domicilio y van a declarar ingresos y egresos de Santa Fe y no pagar, cosa que pagan el resto. Tal es así que nosotros en este momento, con sectores técnicos de justicialismo, estamos conversando este tema, porque evidentemente nadie quiere perjudicar a una provincia, ni dejar a una provincia en desventaja, ni menos favorecer la evasión, porque de esta forma nosotros favorecemos la evasión. Entonces, lo concreto que nosotros hemos aceptado no tocar en el futuro el ingreso bruto para las empresas santafesinas radicadas en Santa Fe, o sea, dar tranquilidad, que lo que les preocupaba, que era un poco el efecto cadena, no se puede aplicar, pero sí seguir trabajando y pensando las empresas que tributan en todo el país y no en Santa Fe. A nosotros nos parece que el tema de la reforma tributaria, yo parto de la base que si esto no se entendió, no se comprendió, siempre uno tiene que hacerse la autocrítica. Sí, más que nada la oportunidad. Es decir, lo que usted dice es muy práctico, muy didáctico. Digo, la oportunidad, es decir, el momento. Nosotros lo pensamos y lo sometimos a un debate. Nosotros nunca restamos validez a que el justicialismo aceptara o no la reforma. Lo que nos pareció un poco absolutamente inapropiado, que esto no se hubiera debatido, que no se hubiese llevado a las comisiones, que se hubiese consultado a técnicos, que se hubiese hablado inclusive con referentes justicialistas de otras provincias a ver qué pensaban. Es decir, ¿qué incidía esto en el juego del federalismo? Porque nosotros, Santa Fe, hoy ya tiene que mirarse también con Córdoba, con Entre Ríos y con Buenos Aires, porque somos parte de una realidad federal que padece muchos problemas que hoy tiene el federalismo en relación al gobierno central. Nosotros necesitamos que este debate se hubiera dado. No tengo ninguna duda que esto era un tema que excedía lo económico, porque desde el punto de vista económico no era una cosa excesivamente, le diría, que incidía en las finanzas provinciales. Sí incidía, y en eso creo que también es un tema que realmente tendría que haberse valorado, en municipios y comunas. Porque de los 570 millones de pesos o 670 millones de pesos que se pensaba recaudar por todo concepto, un tercio iba para municipios y comunas. Y eso duplicaba lo que los municipios y comunas reciben hoy. Entonces, eso hubiese dado un desahogo financiero a los municipios importantísimos, no solamente en la coyuntura, sino hacia el futuro. Bueno, al haberse caído todo, se cayó también la asistencia a municipios y comunas. Y hoy la situación de los municipios y comunas es muy seria. Es muy seria porque a través de todo este tiempo se fue limitando su posibilidad de ingresos genuinos, y aparte con esta campaña sin impuestos, etcétera, etcétera, también lo inducieron localmente a que no modificaran las tasas, los DREI. Le propongo hablar de este tema después del corte. ¿Cómo no? No pudieron ver a dónde los llevaban. Vos que podés, abrí los ojos.
Seguimos dialogando este lunes feriado, pero nosotros trabajando acá firmes con Raúl Lamberto, y estábamos hablando de lo que puede pasar en municipios y comunas. Incluso el propio Wiener fue muy directo al decir que podría haber grandes problemas a la hora de pagar los aguinaldos, ¿no? Sí, la situación es muy difícil. Los municipios, como todos los municipios, vienen sufriendo todas las modificaciones en materia de servicios, obra pública, políticas salariales, servicios sociales. Y por supuesto, no han tenido, creo que también en esto hay bastante que ver con toda esta política que se hizo en su momento, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera, no han tenido una política de recuperar sus recursos propios que en cierta forma le posibilitara paliar al corto plazo su situación financiera. Hoy tienen una situación dificilísima, tienen que pagar el aguinaldo con muchísimas dificultades, muchos no van a poder pagar los aguinaldos, y sin duda la política de ayuda o directamente algún tipo de salvataje de la provincia es necesario. Esto nos coloca en un debate cuál es el mes de diciembre, cómo se soluciona este mes tan difícil, que es el cierre del año y el mes de los aguinaldos, y cómo se piensa en el 2009. A nosotros nos parece que el 2009 a los municipios y comunas hay que darle previsibilidad, es decir, tienen que saber con qué van a contar, tienen que saber cuál es su presupuesto, tienen que saber una política pensada en un año, cómo lo van a afrontar. No va a ser fácil, va a ser con dificultades, pero aún así tienen que tener recursos que los ayuden a pasar este año, que frente a las dificultades nacionales e internacionales se agregan las dificultades propias. A mí me sorprendió mucho Bonfatti cuando dijo que con recursos propios la provincia apenas puede pagar el 60% de los salarios. Sí, claro. Nosotros tenemos la siguiente composición del gasto, y volvemos de nuevo a la reforma tributaria. La provincia de Santa Fe recibe el 66% de recursos nacionales y el 34% de recursos propios. Pero de esos 66% de recursos nacionales, el 46% son de coparticipación, o sea, son los que vienen en forma regular todos los meses. El otro 20% son recursos extras que vienen cuando los manda el Estado Nacional, a veces con alguna regularidad y a veces no. De los recursos propios, y ahí viene la gran distorsión, nosotros tenemos la siguiente composición. El 70% son ingresos brutos. Están atados al crecimiento económico. Crece la economía, crecen los ingresos brutos. Se desacelera la economía y se desacelera automáticamente la percepción de estos recursos. El segundo lugar, todo el mundo se imagina que es el inmobiliario. No, el segundo lugar es el impuesto a los sellos. En tercer lugar, el impuesto de patente, y el cuarto lugar, que siempre fue el segundo, el impuesto inmobiliario. Fíjese la distorsión. En el año 2000 el inmobiliario era del 22%, hoy es del 8% de los recursos propios. O sea que tenemos una pérdida de identidad. En esta realidad, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que hace falta que la provincia tome autonomía fiscal. Autonomía fiscal significa ir, por lo menos en materia de recursos propios, a cubrir gran parte de lo que era, por ejemplo, su política salarial. Es decir, cuando uno pierde autonomía fiscal, genera una gran dependencia del gobierno federal, pierde autonomía y sin duda pierde decisiones autónomas. Y ahí me da el pie. A partir de la decisión de Wiener, que se vio clara respecto al campo, si bien es muy prudente cuando se refiere al matrimonio presidencial, ¿usted cree que influye que hay una reticencia ahora mayor del gobierno nacional para acelerar estas cosas? Yo diría... Porque permítame un chiste, una chicana. La transversalidad antes la imaginaban con Kirchner, ahora parece que es con Aldo Rico. Sí, bueno. No, yo creo que lo siguiente, si esta es la decisión del gobierno nacional, le hace mucho mal al federalismo y le hace mucho mal a Santa Fe. Nosotros entendemos que la posición del campo fue una posición
responsable como gobernador de una provincia vinculada absolutamente al campo y vinculado a la industria vinculada al campo. Sí, sí. No podría ningún gobernador que realmente ha sido votado por su pueblo, que ha sido votado por la gente de su pueblo vinculada al campo, tener una posición diferente a la que Sin tengo. duda. En eso no tenemos ninguna duda. Me parece que nosotros en la democracia moderna seguir jugando a buenos y malos, premios y castigos es muy negativo. Porque aparte no se lo castiga a un gobernador, se lo castiga a Santa Fe. Nosotros algunas cosas las vemos favorables, vemos que en los presupuestos se ha incorporado la Ruta 33 y la 34, vemos con preocupación, por ejemplo, que se haya desviado el GENEA, el gasoducto que venía del norte, que se lo haya desviado y que no llegue al norte de Santa Fe, o si llega va a llegar estrictamente para los residenciales y no para la industria. Esto sí es muy negativo. Si atrás de eso hay un castigo, lamentablemente le tenemos que decir a la presidenta, se está castigando a la provincia de Santa Fe, que le ha dado mucho a este país y en forma desinteresada, solidaria y generosa. Si no es así, seguiremos trabajando para una democracia moderna, equilibrada, seria, donde las diferencias políticas son diferencias políticas y punto. Para nosotros es impensable, por ejemplo, que si hay una ciudad que no nos ha votado, la castiguemos. El otro día, sin haber ido personalmente, el gobernador Wiener ha remitido la segunda remesa de dinero para las cloacas de Rafaela. Todo el mundo sabe que el intendente es el contador Perotti, que es justicialista. Es decir, así tiene que ser la democracia moderna. Nosotros tenemos que ver las necesidades, las políticas en función de necesidades y no de conveniencia o no política. Por eso, si hay un castigo a Santa Fe, yo solamente le digo a todos los santafesinos, rodeemos al gobernador que cuando tuvo que actuar solidariamente con su pueblo lo hizo. Si no es así, bienvenida sea y ojalá todas las obras nos sirvan para que Santa Fe siga creciendo. Una respuesta cortita para terminar. ¿Lo ve a Wiener candidato a presidente en el 2011? Bueno, Wiener, lo ha dicho él, lo único que hago es repetir, tiene que ser el gran gobernador de Santa Fe. Me parece que si es un buen gobernador, Wiener es una persona política, tiene proyección nacional, en el país se los está mirando, de hecho hoy las encuestas lo ubican como uno de los referentes nacionales, pero responsablemente nosotros somos un partido chico, venimos de un partido chico que todo nos cuesta, sabemos que hay que ir con el paso lo más corto posible, nunca estirarlo más allá de lo que da la pierna, porque los partidos políticos chicos muchas veces responden mucho más que los partidos grandes. Nos parece que hay que ir de a poco. Si nosotros en esa realidad política y en un gobierno provincial importante, exitoso, creemos que existe posibilidad de aportar a la vida nacional alguien de Santa Fe, bienvenido sea. Pero nosotros queremos ser prudentes, la prudencia tiene que ser parte de cualquier político, pero más del socialismo, que siempre ha sido un partido responsable, le diría que actuó con los pies sobre la tierra, porque es un partido que al venir de tan abajo, todo le ha costado mucho. Le agradezco mucho, como siempre, Raúl, haber estado con nosotros. Gracias, Mauricio, muy atento. Hacemos el corte, estará aquí sentado Oscar Urruti, diputado provincial del Partido del Progreso Social, aliado al justicialismo, también para conocer su versión de lo que está pasando en la provincia. El diputado Oscar Urruti es una de las voces importantes que tiene la legislatura, pertenece al Partido del Progreso Social, es aliado al justicialismo. Hola Oscar, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias. Y nos puede dar una visión de lo que está sucediendo, porque uno ve cosas casi adolescentes o de otra época, es decir,
no mando el presupuesto porque no me lo aprueban, o tengo miedo que me hagan algunos cambios, entonces lo cajoneo y sigo con el presupuesto anterior. Estamos en una época que me parece se debería actuar de otra manera, ¿no? Sin duda, sin duda. Aparte, digamos, recién lo escuchaba Raúl Lamberto, que estuvo antes que yo acá en el panel, y en realidad es eso, digamos, acá lo que hay, me parece a mí, es una lectura equivocada de cómo el gobierno de Hermes Wiener ve a la legislatura. Creo que todavía está dentro de lo que es una óptica municipalizada de la gestión provincial. Creo que eso es un error que cae a menudo. Y el tema de la relación con la legislatura no deja también de estar enmarcada dentro de esta situación. Fíjese usted que acá hay dos proyectos emblemáticos que envió el gobernador. Uno es el tema de la reforma impositiva, o lo que llaman reforma impositiva, que para nosotros es un sistema de aumento de impuestos que no tenía justificación. Y el segundo, creo que fue un favor a Wiener que no se haya aprobado. Sin duda, sin duda. En realidad lo hicimos como un favor a la población de Santa Fe, ¿no? En todo aspecto. Pero bueno, creo que terminó siendo un favor también al gobernador, porque si no tendría que haber estado explicando hoy por qué esta presión infinita, digamos, a las empresas, que después iba a terminar siendo una presión hacia los trabajadores. Y el segundo tema es el presupuesto. El presupuesto, fíjese usted que bien relataban recién, Lamberto, que están en una situación que solamente la provincia vivió desde el año 83-87, donde también el justicialismo era gobierno, pero el radicalismo tenía mayoría en la Cámara de Senadores. Esta situación se vuelve a repetir ahora, pero ¿cuál sería el mecanismo que uno racionalmente trabajaría para dialogar con la legislatura? La reforma impositiva tendría que haber sido dialogada justamente dentro del Senado, que tienen minoría. Una vez acordado dentro del Senado que tienen minoría, el camino lógico hubiese sido que llegara a diputados con un acuerdo. El presupuesto es exactamente lo mismo. ¿Con quién lo voy a dialogar? ¿Con los propios o con los que de alguna manera pueden tener alguna opinión, algún punto de vista diferente? Lo hubiese mandado por el Senado, hubiesen acordado dentro del Senado, y sin duda diputados podría haber trabajado también sobre esa base. Deduzco de tus palabras que hay problemas con los aliados, entre el socialismo y los aliados. Efectivamente, nosotros lo que estamos visualizando, y esto también, digamos, para nosotros es nuevo, de hace 2 o 3 meses, es que les cuesta mucho más al Frente Progresista armarse hacia su interior, discutir las cosas hacia su interior. Por eso utilizan, digamos, la Cámara de Diputados como el primer escalón para discutir las cosas, porque esto se lo imponen sus aliados, que discutir con la oposición, con nosotros. Nosotros de alguna manera estamos a la espera de discutir cuáles son las políticas de Estado. Fíjense, nosotros hemos aprobado, apenas de asumido Wiener, la creación de 1.800 cargos para la policía. Es decir, hemos tenido rápidamente, digamos, no hemos encargado del tema y lo hemos aprobado, y se han podido cubrir esas vacantes que entendemos tiene que ver con política de Estado como es la seguridad. En su momento, bueno, el último día, la última sesión, aprobamos la paritaria docente, que también es crear un mecanismo por el cual se permite discutir libremente los salarios y condiciones de trabajo a docentes y al Poder Ejecutivo. Hemos dado aprobación también a lo que fue los comités de seguridad y higiene en el trabajo. Esto es una ley importante. Nosotros las cosas que de alguna manera hemos tenido el espacio para discutirlas y conversarlas, las hemos llevado adelante y le hemos dado gobernabilidad y le hemos aprobado los proyectos. Hay otras cosas que por supuesto no las vamos a hacer, no porque queremos trabar ninguna gestión de gobierno. Estuvimos en contra de la reforma impositiva porque no era una reforma impositiva, en realidad lo que era un aumento indiscriminado del impuesto inmobiliario urbano, del impuesto inmobiliario rural y de ingresos brutos, que iba a dejar a la provincia, y creo que no había que ser de alguna manera muy estadista para darse cuenta que frente a la crisis que venía, frente a situaciones complejas a nivel estructural, nacional e internacional, un tipo de aumento como el que se planteaba iba a dejar muy mal ubicadas a las empresas y a las personas que viven en la provincia de Santa Fe. A ver, me parece que la luna de miel se termina, es decir, el gobernador cumple 12 años en el poder. Yo lo he dicho y han venido funcionarios acá a debatirlo, que es un gobierno gris y que incluso a mí me sorprende porque me parece que de los últimos, este primer año ha sido el peor. Sin duda, porque digo, esto que decía al principio, vienen con una idea municipalizada digamos, de la gestión provincial. ¿Cuál fue, digamos, las 3 o 4 medidas que se tomaron? En primer lugar, el tema de la regionalización. Véase la construcción de los distritos en la ciudad de Rosario.
El segundo tema, por supuesto, bueno, una gran, digamos, montaje de marketing, cambiando el logo, estableciendo esto que estamos hablando del plan estratégico provincial. Pero eso está bien, la comunicación política hoy es no, pero yo no lo critico, lo que digo es que, digamos, se está imitando o se está intentando llevar adelante en la provincia lo que de alguna manera se llevó adelante en la ciudad. ¿Y cuál era el tercer elemento que ayuda a todo esto? Los recursos. Estas gestiones, como la gestión de Rosario, la gestión provincial, para llevar adelante este tipo de ideas necesita de cantidades industriales de recursos, porque también necesita de cantidades industriales de personal. Claro. Usted fíjese, el presupuesto 2009 plantea en diferentes rubros la incorporación de 9.500 agentes más a la provincia. Es decir, estas cuestiones requieren de, como decía antes, de algunas ideas que creo que es llevar adelante lo que se hizo en la ciudad de Rosario, cosa que me parece equivocada porque hablábamos de una problemática totalmente diferente. Y en segundo elemento, de crear recursos de forma impositiva y de llevar adelante la incorporación de personal en estas cantidades desmesuradas, digo, para las posibilidades de la provincia, que está contenida en el presupuesto. Esas son las cuestiones que nosotros queríamos discutir. No nos parecen haber cuestiones que hagan a poner palos en la rueda. Queremos discutir ese tipo de cuestiones. ¿Y los recursos para qué queríamos los recursos? Puede ser que algunos tributos estén atrasados. Ahora, lo vamos a aumentar. ¿Cuál es el destino que van a tener esos tributos? Queríamos discutir el fin. El medio lo entendemos, pero digo, el fin, ¿para qué vamos a sacarle 700, 800 millones de pesos del bolsillo de la gente, de los santafesinos, para invertirlos en qué? ¿Cuál era la necesidad? Y en segundo término, si vamos a incorporar 9.500 personas, ¿a dónde van a ir esas personas? ¿Van a los servicios básicos? ¿Seguridad, salud, educación? ¿O van a ir solamente a engrosar, digamos, algún aparato político para poner adelante, digamos, a la provincia? Dos consultas. La primera, como dirigente rosarino, creo que se ve también el desgaste de tantos años de administraciones socialistas. Me parece que la oposición le pasa en Rosario lo que le pasa a nivel nacional. No hay nadie que pueda capitalizarlo. ¿Cómo ves esto en Rosario? Me parece un análisis correctísimo. Nosotros creemos que es cierto, el desgaste, digamos, se viene viendo porque se empieza a manifestar, y por eso tenemos un temor en la provincia, estas situaciones. Se crea durante 10 años, digamos, un gran armazón que, como decíamos, conllevaba una gran cantidad de recursos que en ese momento acá fueron obtenidos a través de créditos internacionales. Y conllevaba también la incorporación de mucha cantidad de personal. Eso hoy hace que la deuda, más un gran aparato municipal, hace que la ciudad sea insostenible desde el punto de vista económico. Eso empieza a replicar en servicios que de alguna manera empiezan a tener problemas, en prestaciones que ya no se dan de la manera que se daban. Antes teníamos una salud ejemplar, hoy tenemos gente que hace colas en los dispensarios desde las 5 o 4 de la mañana para obtener un turno. Una serie de precarización en el servicio, el transporte ni hablar, que hace que la gente visualice que la gestión se va desgastando. Y por el otro lado, como bien decía usted, la oposición en la ciudad no ha podido llevar dirigentes nuevos. Digo, yo provengo del partido de Héctor Caballero, soy un dirigente que de alguna manera siempre ha estado, digamos, contestando a las políticas del gobierno local, pero lo cierto es que no se ha podido establecer una base generacional que sea una alternativa en la ciudad, y hoy ese problema tampoco puede resolverse. Hay 2 o 3 elementos que a mí me gustaría nombrar como una de las críticas que debería hacerse. Cuando muchos sectores de la oposición, en su momento, cuando tuvieron que asumir alguna tarea de representación importante, creo que les interesó más ser interlocutores privilegiados del poder que ser realmente opositores. Entonces no se ha podido perfilar algún miembro de la oposición, y hablo acá de sectores del radicalismo que en su momento fueron oposición, o sectores del peronismo, del nuestro en el mismo sentido. No hemos podido en conjunto establecer alguna serie de referencias que puedan competir electoralmente. Creo que la única persona que hoy está en condiciones de intentar llevar adelante una oposición y mostrar una cara, digamos, para enfrentar al Partido Socialista en el gobierno es María Eugenia Bielsa. Esto es para mí, digamos, la única referencia que se ha creado o que está, digamos, en pie en la ciudad de Rosario, y creemos que, bueno, dependerá de ella, digamos, y de su voluntad y de su trabajo, que los rosarinos la visualicen de la misma manera. Se debería dar un baño de peronismo.
Yo creo que María Eugenia, si tenemos que ver con algunas ideas que sostiene el peronismo, está totalmente, digamos, incluida en esto. Yo no, más allá de algunas cuestiones de forma que se han discutido en su momento, que se han planteado en su momento, creo que ideológicamente, que en lo que tiene que ver con la justicia social, en lo que tiene que ver con las prioridades que tiene, que son los barrios de la ciudad por sobre las obras que se han llevado adelante excluyentemente en el centro, creo que está clara. Lo que hay que definir posteriormente es cómo se tiene una política de conjunto. O sea, yo digo, creo que Caballero es una referencia en la ciudad, pero también creo que para poder enfrentar la nueva realidad del desgaste que tiene el actual gobierno en la ciudad, hay que agregarle un plus que tiene que ver con la incorporación generacional de algunos dirigentes, y creo que María Eugenia en ese aspecto es una representante muy digna, digamos, para hacer oposición. Y Oscar, para terminar, en las elecciones legislativas que se vienen, ¿cómo va a jugar el PPS? ¿Lo tienen ya definido? ¿Van a ir con listas propias? ¿Se van a inclinar por Rossi, por el reudemismo? No, nosotros, nuestra primera idea es no inmiscuirnos en situaciones internas del peronismo. Nosotros tenemos una realidad de alianza con el peronismo en la legislatura. Estamos llevando adelante algunas políticas en conjunto, también lo tenemos en el Consejo. Lo que no tenemos en claro, tenemos claro es que no nos inmiscuimos en las situaciones internas. Creemos que hay que saldar algunas diferencias, que aparentemente las hay, tampoco las conocemos en profundidad. Y son grandes. Y habrá que ver, digo, cómo eso se salda. Nuestra idea es tratar de establecer, como decíamos antes, una política de conjunto que logre enfrentar con un modelo diferente de gestión al actual que se está llevando adelante en la Municipalidad de Rosario. Para eso, digamos, tenemos gente que ha venido, digamos, planteando políticas claras a lo largo de muchos años. Queremos discutir junto con los sectores del peronismo con los que coincidimos políticamente cuál es la forma que puede tomar eso. Puede ser una forma conjunta a través de un frente, o si no, si esto no es posible, iremos, como hemos hecho en otras oportunidades, con listas propias, y enfrentaremos la situación con nuestro propio discurso y nuestro propio programa. Oscar Urruti ha sido muy amable en estar en el programa. Muchas gracias, Mauricio. Último corte, conclusiones y despedimos en profundidad. Quiero terminar el programa haciendo hincapié en lo vigente que sigue la vieja política. ¿Se acuerdan cuando Cristina comparó al dualdismo con la película El Padrino? El primero que saltó de su silla para aplaudir fue Felipe Solá, quien antes había sido dualdista. El mismo Solá que ahora rompe lanzas con el kirchnerismo y corre a los brazos de Duhalde. ¿Se acuerdan cuando Kirchner y Cristina decían que no querían saber nada con el pejotismo? Kirchner apoyó a Aldo Rico, Kirchner apoyó a todos los varones del conurbano en la interna, Raúl Otesé, Mario Isi, Descalzo, y tantísimos nombres que a lo mejor a usted le suenan extraños, pero son lo peor de la política argentina. A esos tipos apoyó el gobierno nacional, porque la política tiene cara de hereje, porque el kirchnerismo apuesta casi exclusivamente a la provincia de Buenos Aires para sacar el 35-38% de los votos que le permitiría, como la oposición va a ir desunida a las legislativas, ser la primera minoría. Ahora bien, de cara a las presidenciales del 2011, según analogías, Cristina tiene 9% de intención de voto y Néstor tiene 6%. ¿Quién va a ser el candidato de Kirchner? ¿Carlos Reutemann? Hasta el próximo lunes.